Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los misterios, chismes y secretos más jugosos del mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras queridas series turcas. Yo soy tu nombre y hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta, discusiones acaloradas y mucho drama, la relación entre dos titanes de la actuación turca. Dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones, dos estrellas que brillaron juntas en una serie que rompió récords, sí amigos. Hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y es que aunque Erkenci Kuş, pájaro soñador, ya es historia, la química y la conexión entre Can Yaman y Mehmet Özdemir, que interpretaron a Kandibit y Sanem Aydin, respectivamente, sigue siendo tema de conversación. ¿Por qué? Porque a pesar de que la serie finalizó, los rumores sobre su relación, las especulaciones sobre enemistades y las preguntas sobre qué pasó realmente entre ellos, no han cesado. Y hoy, amigos, vamos a sumergirnos en esta apasionante historia. Vamos a analizar las declaraciones más recientes, vamos a ver qué dicen las fuentes, y sobre todo, vamos a aclarar esa gran pregunta, ¿realmente son rivales? ¿O hay algo más detrás de todo este misterio? Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, porque este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones. Prepárense para descubrir la verdad. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de información, no olviden, por favor, suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y por supuesto, no duden en compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Necesitamos que esta comunidad siga creciendo. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos a ello. Bien, empecemos por el principio. Erkenci Kuş fue un fenómeno. La serie que combinaba romance, comedia y hermosas vistas de Estambul, conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que la chispa no solo existía en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans, obviamente, enloquecieron. Empezaron a soñar con un romance real, con una historia de amor que trascendiera la ficción. Y por supuesto comenzaron las especulaciones, los rumores, las fotos analizadas al detalle. La serie, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad y el romance, nos presentaba a Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora, y a Kandibit, un fotógrafo de renombre y dueño de una agencia de publicidad. La historia de amor entre ambos personajes, llena de malentendidos, conflictos y momentos de profunda conexión, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La belleza de Estambul, los personajes secundarios llenos de carisma y la banda sonora pegadiza, contribuyeron al éxito arrollador de la serie. La química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir, como mencioné antes, fue el ingrediente secreto que convirtió a Erkenci Kuş en un éxito rotundo. La forma en que se miraban, la ternura con la que se trataban y la naturalidad con la que interpretaban sus roles, hicieron que los espectadores se enamoraran perdidamente de la pareja Can Sanem. La conexión entre ambos actores trascendía la pantalla, y los fans no tardaron en crear teorías y especulaciones sobre su relación fuera del set. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada sonrisa de los protagonistas. Los medios de comunicación, como era de esperar, no se quedaron atrás. Publicaciones, entrevistas, reportajes, todos buscaban la primicia, la confirmación de lo que muchos querían creer. ¿Eran pareja Can Yaman y Mehmet Özdemir? La respuesta, lamentablemente, nunca fue clara. Ambos actores con el tiempo empezaron a dar declaraciones ambiguas, jugando un poco con las expectativas de sus fans, pero sin confirmar ni desmentir nada. Y esto, amigos, solo alimentó aún más la fantasía colectiva. En las entrevistas, tanto Can como Mehmet solían evadir las preguntas directas sobre su relación, recurriendo a frases como «somos buenos amigos», «nos llevamos muy bien» o «tenemos una gran química profesional». Estas respuestas, si bien no eran negativas, dejaban abierta la puerta a la imaginación, y los fans interpretaban cada declaración como una señal de esperanza. Los portales de noticias de espectáculos y las revistas del corazón dedicaban páginas enteras a analizar cada movimiento de los actores, publicando fotos capturadas por los paparazzi y especulando sobre su vida privada. Los eventos promocionales de la serie eran un festín para los fans y los medios.
Las alfombras rojas se convertían en el escenario perfecto para que los actores mostraran su complicidad, y cada interacción entre ellos era analizada al detalle. Los besos, los abrazos, las risas, todo era susceptible de interpretaciones, y la prensa aprovechaba cada ocasión para generar titulares y mantener viva la llama del romance. El problema, como siempre, vino después. Después de la serie empezaron a surgir rumores de una supuesta rivalidad entre ellos. Se decía que se habían distanciado, que ya no se hablaban, que no se soportaban. ¿La razón? Bueno, las especulaciones fueron muchas. Se hablaba de celos profesionales, de desacuerdos en el set, de una ruptura amorosa que no se había dado a conocer. Y como suele ocurrir en estos casos, la falta de información oficial solo sirvió para que la imaginación de muchos echara a volar. Los rumores sobre la supuesta enemistad entre Can Yaman y Demet Özdemir se propagaron rápidamente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se especulaba sobre el motivo del distanciamiento, y se construían teorías basadas en rumores y conjeturas. Los fans, divididos entre aquellos que creían en la rivalidad y aquellos que se negaban a aceptar la idea, debatían acaloradamente en los foros y en los comentarios de las publicaciones. Una de las teorías más recurrentes era la de los celos profesionales. Se decía que el éxito de Erkenzicus había eclipsado a ambos actores, y que la competencia por conseguir nuevos proyectos y mantener su estatus de estrellas había generado tensiones entre ellos. Se rumoreaba que Can Yaman, con su ambición y su creciente popularidad, había intentado imponerse sobre Demet, y que esto había provocado roces y desacuerdos. Otra teoría, más relacionada con la vida personal de los actores, apuntaba a una supuesta ruptura amorosa. Se especulaba que durante el rodaje de la serie, había surgido un romance entre Can y Demet, pero que la relación había terminado de forma abrupta y dolorosa. Se decía que ambos habían decidido mantener la separación en secreto, y que el distanciamiento posterior era una consecuencia de la ruptura. Sin embargo, estas teorías, aunque plausibles, carecían de pruebas concretas. La falta de declaraciones oficiales y la discreción de los actores solo alimentaban la especulación, y la verdad sobre lo que realmente había pasado entre ellos permanecía oculta. Ahora, ¿qué sabemos realmente? A lo largo de los años, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han sido cautelosos con respecto a su relación. Han evitado las declaraciones explosivas, y han mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida personal. Sin embargo, recientemente ha habido algunas declaraciones y acciones que nos dan pistas sobre lo que realmente está pasando. En primer lugar, debemos analizar lo que ellos mismos han dicho. Can Yaman, en varias entrevistas, ha negado rotundamente cualquier tipo de rivalidad con Demet. Ha hablado de ella con respeto, reconociendo su talento y su profesionalismo. Ha dicho que se llevan bien, que se tienen cariño, y que la relación entre ellos, aunque ya no sea tan cercana como en la época de la serie, es cordial y respetuosa. Demet, por su parte, también ha expresado opiniones similares. Ha elogiado a Can, destacando su dedicación y su entrega a su trabajo. Ha afirmado que la experiencia de trabajar con él fue positiva y que guarda un buen recuerdo de esa época. En una entrevista reciente, Can Yaman afirmó: Demet es una gran actriz, y siempre la he respetado mucho. Tuvimos una gran experiencia trabajando juntos, y guardo un buen recuerdo de esa época. No hay ninguna rivalidad entre nosotros, y siempre le desearé lo mejor en su carrera. Demet, por su parte, en una entrevista posterior, respondió: Can es un gran profesional, y siempre me pareció una persona muy dedicada. Le deseo lo mejor en sus proyectos, y siempre estaré agradecida por la experiencia que tuvimos juntos. Pero, ¿qué hay de las acciones? ¿Han habido gestos que contradigan estas declaraciones? Pues bien, sí y no. No han sido fotografiados juntos en eventos públicos, y no se han prodigado en mensajes de cariño en redes sociales. Sin embargo, tampoco se han evitado públicamente. Han asistido a eventos en los que coincidían, pero sin generar un gran revuelo. No han protagonizado enfrentamientos, ni han hecho declaraciones incendiarias. Se han limitado a saludarse, a intercambiar unas palabras, y a seguir adelante con sus vidas. En algunas ocasiones, los fans han captado imágenes de Can y Demet en eventos a los que asistían por separado. En lugar de ignorarse, se han saludado con una sonrisa, y han intercambiado algunas palabras. Estos gestos, aunque discretos, demuestran que no existe una enemistad abierta entre ellos, y que mantienen una relación cordial y respetuosa.
Además, y esto es importante, ambos han continuado sus exitosas carreras en la actuación. Can Yaman, tras Erkenzicus, se ha consolidado como una estrella internacional, protagonizando series en Italia y España que han tenido un gran éxito. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su trayectoria en Turquía, participando en proyectos que han sido aclamados por la crítica y el público. Y aunque es cierto que no han vuelto a coincidir en ningún proyecto, ambos han demostrado que son dos profesionales que saben separar su vida personal de su trabajo. La trayectoria profesional de Can Yaman, tras el éxito de Erkenzicus, ha sido meteórica. El actor, con su carisma y su físico atractivo, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Ha protagonizado series en Italia, como Sandokan y Viola come il mare, que han tenido un gran éxito de audiencia. Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, protagonizando series como Doğduğum Kaderindir, Mi hogar, Mi destino, y Anfara, Mi nombre es Farah. La actriz ha demostrado su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Demet Özdemir ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Mi opinión personal, basándome en la información disponible y en mi experiencia como seguidor de las series turcas, es que Can Yaman y Demet Özdemir no son rivales. Creo que, como suele ocurrir en la vida, su relación ha evolucionado. Es posible que al principio existiera una conexión más fuerte, pero con el tiempo, y debido a las circunstancias, la distancia y las nuevas relaciones, su amistad se haya transformado en una relación de respeto y cordialidad. Es muy probable que después de la intensidad de la serie, cada uno haya tomado caminos diferentes, centrándose en sus propios proyectos y en sus propias vidas. Es completamente natural. No todos los amigos tienen que seguir siéndolo para siempre. Lo importante es que, a pesar de las especulaciones y los rumores, ambos han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de gestionar su relación con respeto y discreción. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión. Creo que como fans a veces nos obsesionamos con la idea de un romance perfecto, de una historia de amor de cuento de hadas. Queremos que nuestras estrellas favoritas sean perfectas, que vivan la vida que nosotros soñamos para ellos. Pero la realidad es que los famosos son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias aspiraciones y sus propias vidas privadas. Y tenemos que respetar eso. No podemos pretender que Can Yaman y Demet Özdemir sean novios solo porque nos guste la idea. No podemos obligarles a que se lleven mal solo porque nos guste el drama. Lo importante es que ambos sean felices, que sigan triunfando en sus carreras, y que mantengan una relación de respeto mutuo. Y creo que en este sentido, ambos han demostrado estar a la altura. La presión de los fans y los medios de comunicación sobre la vida privada de los famosos es constante y muchas veces abrumadora. Los actores, actrices, cantantes y otras personalidades públicas se ven obligados a lidiar con rumores, especulaciones y juicios sobre sus relaciones, sus decisiones y su estilo de vida. Esta presión puede afectar negativamente su salud mental y emocional, y en algunos casos, puede incluso destruir relaciones y carreras profesionales. Es importante que los fans y los medios de comunicación sean conscientes de esta presión, y que se muestren más respetuosos con la privacidad de los famosos. En lugar de especular y juzgar, deberíamos celebrar sus éxitos profesionales y respetar sus decisiones personales. Los famosos son personas como nosotros y merecen ser tratados con respeto y dignidad. Así que, amigos, para responder a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿son rivales Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, en mi humilde opinión, es no. Son dos profesionales que se respetan, que tuvieron una experiencia maravillosa trabajando juntos, y que han seguido sus caminos por separado, manteniendo una relación cordial y respetuosa. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la madurez, el respeto y la profesionalidad en el mundo del espectáculo. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos actores han demostrado ser capaces de manejar su relación con gracia y discreción. Han priorizado su trabajo, han respetado sus carreras y han mantenido una actitud positiva, a pesar de la presión constante de los medios y los fans. Es un ejemplo para todos nosotros, y nos demuestra que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de haber compartido una experiencia tan intensa como la de protagonizar una serie de éxito.
Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que les haya ayudado a aclarar un poco más la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que este es solo mi punto de vista, basado en la información disponible. Ustedes pueden tener el suyo propio. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que son amigos? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios, me encantaría leerlas y debatir con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Necesito que esta comunidad crezca. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Estaré compartiendo con ustedes los últimos chismes, las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo de las series turcas. Así que suscríbanse y activen la campanita. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Adiós.